Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, te invita Radio Adventista La Voz de la Verdad junto a Radio Adventista Los Ángeles a que te quedes con nosotros para el estudio de hoy, con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, La Voz de la Verdad, y Radio Adventista Los Ángeles, para estudiar juntos la lección de hoy, miércoles 30 de noviembre. El título para el día de hoy, la irracionalidad del mal. La irracionalidad. No hay sentido, no hay razón de que este mal exista, pero existe, es real. ¿Qué nos dice el estudio del día de hoy acerca del mal? ¿Podemos encontrar nosotros alguna respuesta? ¿Le encontraron respuesta los 4 amigos de Job y Job mismo? Como dice aquí la lección, estos 4 hombres, que son Elifaz, Bildad, Zofar y Eliú, aunque eran creyentes en un Dios de justicia, se encontraban en un dilema. ¿Cuál era el dilema de estos 4? ¿Cómo explicar la situación de Job de una manera racional y lógica que fuera consistente con su comprensión del carácter de Dios? Se daban vuelta en su cabeza de cómo poder encontrar una respuesta al mal. Si ustedes ven, estos 4 amigos de Job, para ellos solamente existía Dios. Dios es el autor de todo. Para ellos era el autor tanto del bien como del mal. ¿En qué estaba el error allí de ellos? Que ellos no se acordaron que había un Satanás, que es el que causa el mal. Todo se lo atribuyen a Dios. Así es de que el enemigo, el escondidito, haciendo que los seres humanos le echemos la culpa a Dios. Y eso ocurre hasta el día de hoy. Gran mayoría a Dios le echa la culpa de todas las desgracias, de todo lo que sucede. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué? Y entramos y decimos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Lamentablemente, en su intento de entender el mal que cayó sobre Job, estos 4 amigos terminaron en una posición que resultó ser equivocada. Aunque dijeron en todas sus pláticas que tuvieron con Job, cosas que también ahora nos sirven a nosotros, pero estuvieron equivocados al levantar el dedo para señalar a Job como culpable. Nosotros sabemos que Job no fue culpable. Y lo sabemos desde el principio, porque esa fue la primera lección, de que Job era un ser, como dijo Dios, ser perfecto,
temeroso de Dios, apartado del mal. Dios lo estaba diciendo desde el mismo inicio. Pero estaba uno allí que dijo, sí, es todo eso, pero porque tú lo proteges. Quítale tu protección y verás si no te maldice. Dios se jugó allí su palabra. Y le dijo al enemigo, te doy permiso para que, primeramente le dijo, quítale todo lo que tiene. Y se fue hasta con los hijos. Y después, la segunda ocasión, fue con él mismo. Pero sin embargo, Job mantuvo su posición de fe y no hizo quedar mal a Dios. ¿Qué nos enseña eso a nosotros? ¿Creen que Dios también se está jugando su credibilidad con cada uno de nosotros? Porque Job nos representa a nosotros. ¿Cómo debemos nosotros de actuar en tiempo de prosperidad y en tiempo de escasez, en tiempo de dolor, en tiempo de alegría, en tiempo de abundancia, como en tiempo de escasez? ¿Cómo debemos actuar? De la misma manera. ¿Qué dijo Job? Dios dio, Dios quitó. Desnudo vine, desnudo terminaré. Pero una cosa sí tengo, dijo. Estos mis ojos han de ver a mi Salvador. Y lo veré con mis propios ojos, no porque me lo contaron. Él creía, confiaba en Dios. Elena de White ofrece un comentario a este respecto concerniente a la irracionalidad del mal. Es imposible, dice, explicar el origen del pecado y dar razón de su existencia. Esa palabra imposible. ¿Quién puede encontrar una palabra que pueda dar razón del pecado, del mal? Dice, es imposible. El pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. O sea, no hay razón, no hay mente. No hay mente alguna que pueda explicar su presencia. Si alguien dice esto es así, 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 no. Es algo misterioso e inexplicable. Excusarlo equivaldría a defenderlo. Si se pudiera encontrar alguna excusa en su favor o señalar la causa de su existencia, dice, dejaría de ser pecado. Si se pudiera encontrar alguna excusa en su favor o señalar la causa de su existencia, dejaría de ser pecado. Esto está en Conflicto de los Siglos, página 546. Ella usa la palabra pecado, pero si reemplazáramos esa palabra pecado por otro término con un significado similar, como sería la palabra mal, mal por pecado, entonces la cita diría, es imposible explicar el origen del mal y dar razón de su existencia. El mal es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. Es algo misterioso e inexplicable. Excusarlo equivaldría a defenderlo.
si se pudiera encontrar alguna excusa en su favor o señalar la causa de su existencia, dejaría de ser mal. Muy a menudo, cuando golpea la tragedia, la gente piensa: no entiendo esto. O bien, esto no tiene sentido. Esto era la queja de Job todo el tiempo. No entiendo. No entiendo por qué me está pasando esto. No, esto no tiene sentido. Si yo soy fiel a Dios, ¿por qué esta enfermedad? ¿Por qué esta desgracia? ¿Por qué esta calamidad? Y hay una buena razón por la que Job y sus amigos no le encontraron sentido a todo lo que estaba sucediendo. El mal mismo no tiene sentido, no tiene explicación. Si pudiéramos comprenderlo, si se adecuara a algún plan lógico y racional, entonces no sería tan malo, porque serviría a un propósito racional. Pero no. Por eso nos dice que vayamos al libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 12 en adelante. Ahí encontramos un relato concerniente a lo que Dios creó. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Quién dice? Jehová. Es Jehová el quien nos da una explicación de lo que Él creó. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Aquí Dios está dando una explicación de el ángel que Él creó. Dice que era el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado en hermosura. ¿Qué ángel, qué ser el que Dios creó? Y dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Y los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Qué día más hermoso cuando Dios creó a este ser. Y la vestidura de él dice que era una vestidura donde estaban todas estas piedras preciosas. Y sigue diciendo: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. ¿Qué es lo que creó Dios? Dice que Dios creó un ser perfecto. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta. Ese hasta es tiempo, hasta que se halló en ti maldad. Quiere decir que Dios no creó a un ser malo. Dios no creó a Satanás. Dios creó a un ser perfecto. Y ahí es donde viene la irracionalidad del mal, del pecado. Hasta
que se halló en ti maldad. Esa maldad, ¿cómo vino? Perfecto eras en todos tus caminos. Pero dice el 16, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad. Este era el ángel protector, dice el versículo 14, tú querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Entonces, la posición de este ángel era tan elevada que era entre todos los ángeles el que mayor rango tenía. Estaba ante la presencia siempre de Dios. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. ¿Y qué es pecado? Transgresión de la ley. ¿Y qué pasó en la mente de este ángel? Dejó de adorar, de servir a su Señor, a su Creador. Y quiso él hacer todo para honra y gloria de él mismo, a vanagloriarse. ¿No ocurre mucho eso también con nosotros los seres humanos? Así es de que sigue diciendo en el verso 16, dice, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. ¿Cómo? Un ser perfecto que está ante la presencia del Dios Todopoderoso, perfecto. ¿Cómo este ángel que tiene todo vive en un mundo perfecto? ¿Cómo él permite que la multitud de sus actos lo desvíen de su perfección? No podemos explicarlo. Él anheló la adoración que le daban a Dios. La quiso para él mismo. Él quería crear un trono, quitar a Dios y ponerse él. Por eso nos dice aquí que la irracionalidad del mal. Aquí está un ser perfecto, dice, creado por un Dios perfecto, en un ambiente perfecto. Es exaltado, lleno de sabiduría, bello y cubierto de piedras preciosas. Es un querubín cubridor que estuvo en el santo monte de Dios. Y no obstante, habiendo recibido tanto, este ser se corrompió y permitió que el mal lo dominara. Pero ese mal, ¿cómo llegó a su corazón? Ese es el misterio de la iniquidad. No encontramos nosotros respuesta. ¿Cómo? ¿Qué podría haber sido más irracional e ilógico que el mal que vino a infectar al diablo? Veamos los consejos que encontramos. Cuando contemplamos el mal y la presencia del pecado, tenemos que recordar que ambos constituyen una misteriosa irracionalidad. Pablo lo llama
el misterio de iniquidad. Eso está en 2 de Tesalonicenses 2:7. Un misterio es un secreto profundo. Aunque podemos leer acerca de la caída de Lucifer y de su transición a Satanás, no podemos explicar que ese personaje angelical se haya inclinado por el pecado y por la rebelión. Podríamos explicarlo, pero quizá no entenderlo cabalmente. No tiene sentido escoger una senda de autodestrucción que ha arruinado al mundo. La práctica del pecado y del mal provoca profundos dolores y pérdidas, por lo que es irracional que le escojamos. Por otro lado, los placeres del pecado parecen tan atractivos que a menudo los preferimos, en lugar de entrar en una obediencia que conduce al crecimiento. Aunque ahora conocemos lo que sucedió, Ezequiel 28, del 12 al 17, vemos que los amigos de Job y Eliú fracasaron al no incluir la actuación de Satanás, el diablo, en sus razonamientos. No pudieron hacer eso. Ellos no sabían que todo lo que se le había venido encima a Job, todo su sufrimiento, no era culpa de él, sino el resultado del intento de Satanás de probar que Dios y Job eran seres llenos de falsedad. Satanás fracasó miserablemente debido a que Job, un inocente espectador, mantuvo su fe en Dios. Veamos más. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos aconseja el espíritu de profecía para nosotros hoy? Vamos a ver qué nos dice el espíritu de profecía. Para muchos, el origen del pecado y el porqué de su existencia es causa de gran perplejidad. Ven la obra del mal con sus terribles resultados de dolor y desolación y se preguntan cómo puede existir todo eso bajo la soberanía de aquel cuya sabiduría, poder y amor son infinitos. ¿Es esto un misterio que no pueden explicarse? Y su incertidumbre y sus dudas los dejan ciegos ante las verdades plenamente reveladas en la palabra de Dios y esenciales para la salvación. Hay quienes en sus investigaciones acerca de la existencia del pecado tratan de inquirir lo que Dios nunca reveló. De aquí que no encuentren solución a sus dificultades, y los que son dominados por una disposición a la duda y a la cavilación lo aducen como disculpa para rechazar las palabras de las Santas Escrituras. Otros, sin embargo, no se pueden dar cuenta satisfactoria del gran problema del mal, debido a las circunstancias de que la tradición y las falsas interpretaciones han oscurecido las enseñanzas de la Biblia referente al carácter de Dios, la naturaleza de su gobierno y los principios de la actitud hacia el pecado. Nada se enseña con mayor claridad en las Sagradas Escrituras que el hecho de que Dios no fue en nada responsable de la introducción del pecado en el mundo y de que no hubo retención arbitraria de la gracia de Dios ni error alguno en el gobierno divino que dieran lugar a la rebelión. El pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. Es algo misterioso e inexplicable. Excusarlo equivaldría a defenderlo. Si se pudiera encontrar alguna excusa en su favor o señalar la causa de su existencia, dejaría de ser pecado. La única definición del pecado es la que da la palabra de Dios. El pecado es transgresión de la ley. Es la manifestación exterior de un principio en pugna con la gran ley de amor que es el fundamento del gobierno divino. Antes de la aparición del pecado, había paz y gozo en todo el universo. Todo guardaba perfecta armonía con la voluntad del Creador. El amor a Dios estaba
por encima de todo, y el amor de unos a otros era imparcial. Esto está en Conflicto de los Siglos, página 546. Ahora tenemos un ejemplo más. David. David fue llamado hombre según el corazón de Dios, cuando andaba de acuerdo con su consejo. Cuando pecó, dejó de serlo, hasta que por arrepentimiento hubo vuelto al Señor. La palabra de Dios manifiesta claramente: esto que Dios había hecho fue desagradable a los ojos de Jehová. Aunque David se arrepintió de su pecado y fue perdonado y aceptado por el Señor, cosechó la funesta mies de la siembra que él mismo había sembrado. Los juicios que cayeron sobre él y sobre su casa atestiguan cuánto aborrece Dios el pecado. Hasta entonces, la providencia de Dios había protegido a David de todas las conspiraciones de sus enemigos y se había ejercido directamente para refrenar a Saúl. Pero la transgresión de David había cambiado su relación con Dios. En ninguna forma podía el Señor sancionar la iniquidad. No podía ejercitar su poder para proteger a David de los resultados de su pecado, como le había protegido de la enemistad de Saúl. Se produjo un gran cambio en David mismo. Quebrantaba su espíritu la comprensión de su pecado y de sus abarcantes resultados. Se sentía humillado ante los ojos de sus súbditos. Su influencia sufrió menoscabo. Hasta entonces, su prosperidad se había atribuido a su obediencia concienzuda a los mandamientos del Señor. Pero ahora, sus súbditos, conociendo el pecado de él, podrían verse inducidos a pecar más libremente. En su propia casa se debilitó su autoridad y su derecho a que sus hijos le respetaran y obedecieran. Cierto sentido de su culpabilidad le hacía guardar silencio cuando debiera haber condenado el pecado, y debilitaba su brazo para ejecutar justicia en su casa. Su mal ejemplo influyó en sus hijos, y Dios no quiso intervenir para evitar los resultados. Permitió que las cosas tomaran su curso natural, y así David fue castigado severamente. Dios quiso que la historia de la caída de David sirviera como una advertencia de que aún aquellos a quienes él ha beneficiado y favorecido grandemente no han de sentirse seguros, ni tampoco descuidar el velar y orar. Así ha resultado para los que con humildad han procurado aprender lo que Dios quiso enseñar con esa lección. De generación en generación, miles han sido así inducidos a darse cuenta de su propio peligro frente al poder tentador del enemigo común. La caída de David, hombre que fue grandemente honrado por el Señor, despertó en ellos la desconfianza de sí mismos. Comprendieron que solo Dios podía guardarlos por su poder mediante la fe. Sabiendo que en Él estaba la fortaleza y la seguridad, temieron dar el primer paso en tierra de Satanás. Patriarcas y Profetas, página 782 en adelante. Bien, hermanos, la irracionalidad del mal. ¿Qué nos dice eso a nosotros? Estamos nosotros, hermanos, expuestos a caer en cualquier momento si nos separamos de Cristo. No basta con ir a la iglesia. No basta estudiar la lección. No basta orar. Hay que tener una relación permanente con el Señor Jesús, aplicando su palabra en nuestro diario vivir. El amar y guardar sus mandamientos todos los días, porque anda un león tras cada uno de nosotros, buscando el momento para dar el zarpazo y hacernos caer. Pero Dios ha puesto a sus ángeles
para que seamos protegidos. Pero cuando nosotros mismos salimos de la protección de esos ángeles, Dios no puede hacer nada por impedir lo que el enemigo quiere hacer. Por eso, aquel que piense estar firme, mire que no caiga. Si usted tiene años en la iglesia, no piense que porque tiene tantos años o tiene tal cargo, usted está exento de caer. No, hermano. Todos estamos y tenemos al mismo enemigo en común. Por eso debemos de cuidarnos y protegernos, y nuestro escudo es Cristo Jesús, teniendo nuestra fe puesta en Él. Todos los días seremos más que vencedores. Así es de que, mis hermanos, que el Señor Jesús sea nuestro protector cada instante de nuestra vida. Amémosle, sirvámosle, obedezcamos siempre a su voz. Y así, el mal, el pecado, Satanás, no estará. Podremos nosotros decir, ¿quién nos apartará del amor de Dios? Nadie, porque sabemos en quién hemos confiado. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Que tengan un feliz día. Bendiciones. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengan un feliz día. Te esperamos para nuestro próximo estudio aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad y Radio Adventista Los Ángeles. Que el Señor Jesús te bendiga.